¿Qué diferencia hay en estas cuchillas? ¿Cuál conviene comprar? Aquí tenemos 3 marcas diferentes y vamos a ver en qué se parecen y en qué no se parecen, o cuáles son sus diferencias, porque el precio no es igual y también hay una que no se encuentra disponible, ¿no? Que es en este caso la azul. Recientemente les traje un video donde les hice ver esta cuchilla que me llegó de la marca BRD Clip, que es una cuchilla muy parecida a lo que es la Fanteco de Yukai. En este caso vamos a ver que aquí está la cuchilla, esta es la superior, porque mucha curiosidad, no en esta de aquí, sino en la interna, que es la que está acá, que ya la vamos a ver ahora, pero pues mucha curiosidad sobre si es la misma cuchilla o no. Yo les voy a dejar el link de la Yukai, de la BRD Clip, y lastimosamente de esta pues no se encuentra disponible en AliExpress, así que no les puedo dejar el link. Este es el conjunto que viene en la cuchilla Yukai, esto es lo que viene en la BRD y este es la que viene en la cuchilla esta que es de la marca Jeep, que en este caso yo la he estado usando en la máquina de Yukai. Ok, la interna es la que vino aquí en la Yukai, simplemente la superior fue porque a mí me llegó otra cuchilla aquí. Y tengo esta máquina aquí, que es la KEMEI 1911, una máquina que acaba de salir al mercado, simplemente que quiero comprobar si estas cuchillas pueden caber aquí. Ya que las que llegaron aquí, digamos que no es que me disgustan, mi gente, no me gusta ni me disgusta, pero pues siempre hay que buscar algo mejorcito. Las cuchillas que llegaron en KEMEI pues son estas de cerámica, la interior, y esta pues muy plana, que esta ya la han visto en algunas máquinas que ha estado llegando. Ahí tenemos estas cuchillas que llegaron en esa KEMEI. Esta cuchilla para ser desvanecido pues digamos que no es de mi preferencia, por eso en este video vamos a ver si es compatible sea con esta o con esta de Yukai, o quizás ponerle una Meisho, pero la Meisho es seguramente compatible porque la que trae aquí ya es de cerámica, similar a lo que es Meisho. Vamos a ver las dos internas, que estas son las que yo creo que son las que llaman más la atención en este video, para ver si es que es la misma, ya que son pues muy similares. Vean cómo se pueden ver ahí, son muy similares absolutamente en todo. Vamos a colocarla una encima de la otra para ver las medidas que tienen y vean que es exactamente el mismo molde, mi gente. Entonces si yo las hago así, las intercambio y todo, ¿cómo hago a saber cuál es la Yukai y cuál es la BRD? Las colocamos de esta manera, una arriba y una aquí abajo. Vean ahí alguna diferencia que noten ustedes. Vamos a ver, aquí en esta parte hay un pequeño número, no sé si se logra ver, está escrito DJ5 y ambas cuchillas tienen escrito lo mismo. Vamos a hacerles ver mejor. Ok, las tenemos ahí, vamos a acercarnos un poco para hacerles ver mejor y vean que dice DJ5. ¿Cuál es la diferencia, mi gente? Donde yo logro a diferenciarlas, inclusive en esta parte que ven aquí, esto también es igual. Vean, también es igual en esta partecita de aquí, también es igual aquí. Pero la de verdadera diferencia, mi gente, vean, si yo se las hago ver de esta manera, vean los dientes de la cuchilla Yukai. Esta es la cuchilla Yukai. Vean esta parte que tiene aquí, que tiene esta forma que tienen las cuchillas Meisho, las de cerámica, y la BRD pues no tiene eso. Esa es la diferencia, que en realidad diferencia en cuanto a corte, pues no lo sé, mi gente. Les estoy enseñando las diferencias físicas, las diferencias que se notan, lo evidente. Vean, se las voy a colocar ahí bastante cerca. La de abajo es la de Yukai, que de esa manera es la que la puedo reconocer así, porque tiene estas pequeñas, vean, estas pequeñas ranuras, como las clásicas cuchillas de cerámica de Meisho, que también lo tiene la cuchilla esta azul. Vean, esta sí tiene esas pequeñas ranuras ahí, como lo tiene la Yukai. Vean, en esa parte la cuchilla BRD pues no lo tiene. Vean, ahí pues no tiene. Esa es la diferencia, eso es lo que yo puedo reconocer si es que qué cuchilla estoy agarrando, ¿no? Normalmente, para saber si una cuchilla corta sin usarla, pues yo lo que hago es pasar el dedo por aquí. Si mi dedo se detiene por ahí, o simplemente sintiendo los dientecitos, si mi dedo se detiene por ahí, vean que si se detiene es porque la cuchilla tiene bastante filo. Eso es lo que yo estoy viendo. Vamos a acercar otra vez. Eso es lo que yo estoy viendo pasando el dedo por aquí, entre los dientecitos, vean. Eso es lo que yo siento por ahí al pasar el dedo. Con la cuchilla de la BRD, vamos a ver si se ve. Yo paso el dedo, digamos que hay menos filo. No estoy diciendo que no tenga filo, hay menos filo del que tiene la cuchilla Yukai. Esa es una pequeña diferencia que
lo que yo logro anotar. En cuanto a cómo cortan, pues mi gente, hay algo que tienen que saber. Depende en qué máquina la voy a usar. Yo, para hacer una comparación, pues tengo que usarla, sea estas cuchillas en una máquina específica y sea esta cuchilla acá en la misma máquina en específico, ¿no? Quizás las dos puedo usarlas en una mini candy, ya que poseo dos mini candy, puedo usarlas en una, no sé, una la amarilla y en la otra la de color violeta. Usar la Yukai con la Yukai se calienta un poco, ¿no? Y para los principiantes, pues eso no está nada bien. La diferencia también que vamos a ver son las cuchillas de afuera, ¿ok? Que esta, pues, digamos, vamos a ver ahí qué tal se ven, cómo se ven, mejor dicho. Y es que, por lo que veo, diferencias así viéndolas de afuera, no veo muchas. Y de esta parte vean que, pues, bien, ya lo que están viendo aquí, que obviamente una es cubierta en carbón, no sé qué material es, y esta acá no tiene ningún tipo de recubrimiento, por eso es que calienta un poco. En esta parte, colocándolas así, se ven bastante similares, la verdad. Pero vamos a pasar el dedo. Esa es la prueba que yo hago siempre, pasándola así. Y es que esta apenas colocan ahí, se detiene el dedo porque se siente bastante filo entre los dientecitos. Ahora si pasamos el dedo acá, también pues se detiene. Se ve que tiene buen filo, pero menos que Yukai. ¿Ok? Menos que Yukai. Vean que inclusive tengo que empujar mi dedo un poco para que se pueda detener ahí. En la Yukai simplemente basta apoyarlo para sentir ese filo entre los dientes. Eso es una diferencia, mi gente, ¿ok? Eso para que tengan claro. Yo obviamente vuelvo y repito, eso se lo puede saber mientras se corta. Vamos a ver si ahora estas cuchillas son compatibles con esta máquina 1911. Vamos a colocarla aquí. Quiero ver haciendo ninguna clase de modificación, para nada, colocándole nada, solo colocándola aquí y ya. Que está un poco pues duro, no entra mi gente aquí. Vamos a sacar el plástico, bueno, no sale, vamos a tratar de empujar un poco. Voy a cortar un poquito el video porque me salgo del plano. Mi gente, vean, de entrar, entró y quedó bastante bien, pues ya que entró a presión. Es bueno porque sabemos que no se va a mover. Vamos a colocársela la cuchilla superior y los tornillos los tengo a otro lado, así que ya la tenemos aquí preparada, mi gente. Vean que ya está colocada aquí, totalmente compatible. El ruido es el que es, o sea, no se ha... Si ha cambiado algo, mi gente, pues díganme ustedes ahí que escuchan. Yo tengo aquí un completo silencio, escuchen un poquito más cerca. Que si ha cambiado, mi gente, dándoles mi opinión, parece, pues obviamente ahorita no lo noto porque, vuelvo y repito, estoy en un completo silencio, pues, y me suena fuerte. Pero ya sonaba así la máquina en general, ¿no? Porque de todas maneras, mi gente, la maquinita, el motor que tiene, yo creo que el precio que estamos pagando aquí es el motor entero. Un poquito de fuerza tiene la máquina. La regulación que le hice fue esta para que vean que a qué regulación se puede colocar. Está un poquito oscuro, vamos a ver si ahí se ve mejor. Mi gente, no puedo enfocar bien, no sé qué pasa. Vean que pues no se ve bien. No lo sé por qué, pero bueno, vamos a ver si les logro dejar una foto aquí, se las dejo. ¿Ok? Porque no sé qué pasa, que no lo enfoca bien. Ok, de todas maneras, que sepan que es totalmente compatible. Pero que no me quise poner guantes porque si no era demasiada oscuridad aquí. Muy chévere que sepan que es totalmente compatible, y también les voy a dejar el link de esta máquina ahí, que pronto les traeré el revisado, así que tranquilos. En cuanto a la cuchilla azul que la tenemos aquí, mi gente, esta cuchilla es muy delicada. Yo creo que por eso fue que ya las marcas comenzaron a hacer de esta manera, así, en metal, porque pues ya saben que a algunas personas se les rompieron esta de aquí. Es que esto no es para quitar volumen, aunque si no tuve ningún problema yo cuando la coloqué en la Yukai para trabajar, quité peso, desvanecí, hice todo normalmente y nunca me pasó nada. Algunas personas sí se les ha roto los dientes, han dicho en el primer corte. Yo pues no tengo pruebas de eso, pues porque a mí no me ha pasado, pero obviamente cada cual con su opinión.
eso ya pues digamos que no es problema mío. Así que este video era para mostrarles las dos cuchillas estas internas, las cuchillas de corte, para ver más o menos las diferencias que pueden haber. Evidentemente lo que se ve, ¿no? Porque ya como vieron está escrito lo mismo, tiene este relieve aquí que también es igual, exactamente el mismo molde, el mismo grosor, todo es igual, todo, pero el filo cambia un poco. Y esto también, como les dije, esas pequeñas ranuras que tiene ahí son los que cambian un poco. Y la cuchilla de afuera también, esta ahí tiene un poco más de filo que la de acá. Ya ustedes pues ven lo que necesitan comprar, lo que necesitan para sus máquinas. De pronto les voy a traer también la cuchilla de aquí, obviamente el conjunto colocándosela en otras máquinas, como puede ser en esta Kemei. Vean que ya le regresé sus cuchillas normales, porque también yo tenía colocadas esas cuchillas aquí en la Kemei. Cortaban bien, pero no exactamente lo que yo me esperaba, pues le faltaba un poco, más que todo cuando había cantidad de cabello y también cuando el ruido se alzaba un poquito. En este caso ya tiene su ruido más bajo con las cuchillas. No, ya he cambiado, pero esta es la cuchilla Rosius, que también se la dejaré en la descripción para que la puedan comprar. Mi gente, cualquier pregunta, todo lo que me tengan que decir, obviamente no me van a preguntar algo que estoy diciéndoles aquí en el video, háganmelo saber en los comentarios. Si quieren saber otra hablando de las cosas que tengo, pues ya ahí me lo pueden dejar en los comentarios. No me van a preguntar algo que no tengo, que no sé y que no conozco. Esto es lo que tengo, mi gente, esto es mi experiencia, esto es lo que yo les comparto, ¿ok? Cualquier cosa que me tengan que preguntar, háganmela en los comentarios. Aquí les voy a dejar otro video para que puedan estar consumiendo también las cosas del canal, que es muy importante para mí. Ya saben, mi gente, como siempre, nos vemos en otro video.